Hay historias que parecen insignificantes, pero cuando las miras de cerca, descubres que detrás de ellas se esconde una parte del alma de un país. Entre fábricas, recetas y envolturas de colores, a veces nacen símbolos que logran trascender generaciones. Y lo más sorprendente es que a veces esas historias comienzan con algo tan pequeño como un pastelito. Yo crecí viendo ese envoltorio brillante en las tienditas, ese rojo que parecía hipnotizar y ese personaje sonriente que me miraba como si ya supiera algo que yo aún no entendía. El gansito no era solo un postre, era un recuerdo envuelto en celofán, un pedacito de tiempo suspendido. Y con los años, comprendí que detrás de su sabor había una historia mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Todo comenzó en 1957, cuando México vivía una época de cambios. La modernidad llegaba poco a poco a los hogares, pero todavía había carencias. En esos años, la mayoría de las familias no tenía refrigerador, y eso significaba que los postres o pasteles solo podían disfrutarse recién hechos o en ocasiones especiales. Era un lujo efímero, reservado para celebraciones. Pero un grupo de visionarios dentro del Grupo Bimbo soñaba con algo diferente. Ellos querían romper esa limitación. Su idea era crear un pastelito que pudiera conservarse por semanas sin perder su textura ni su frescura, que llegara a cualquier rincón del país y que cada persona, sin importar su condición, pudiera disfrutar. Querían democratizar la dulzura. Así nació Marinela, una división dentro de Bimbo que se dedicaría a los postres. Y dentro de Marinela nació un sueño aún más ambicioso. Un pastelito que no se echara a perder, que fuera fácil de transportar y que sobre todo se sintiera hecho con cariño. En Santa María, Estado de México, comenzaron los primeros experimentos. Los panaderos mezclaban harinas, azúcares y mermeladas, buscando la proporción exacta entre sabor y duración. Fue un proceso de ensayo y error. Algunas mezclas quedaban muy secas, otras se endurecían con el tiempo. Pero después de semanas de intentos, lograron algo distinto. Una masa esponjosa, ligera, pero resistente, que abrazara en su interior una crema y una mermelada sin deteriorarse. Había nacido la base del gansito. La receta era tan simple como perfecta. Un bizcocho de trigo, relleno de crema batida y mermelada de fresa, cubierto por una capa de chocolate con chispas crujientes. 3 texturas, 3 sabores, 3 emociones en un solo bocado. Y esa trinidad, sin saberlo, se convertiría en la fórmula del recuerdo. El nombre surgió poco después. Alfonso Velasco, parte del equipo creativo de Marinela, propuso que el pastelito tuviera una identidad amable, divertida, fácil de recordar. Algo que hablara de ternura, pero también de ingenio. Así nació el gansito, junto con su inseparable compañero, el ganso caricaturesco, que desde entonces acompaña cada empaque con su sonrisa inconfundible. Y fue también Velasco quien añadió la frase que marcaría generaciones: recuérdame. Una palabra sencilla, pero cargada de significado. Era una invitación a conectar con la nostalgia, con la memoria, con ese anhelo que sentimos por los momentos dulces que ya no vuelven. Y aunque parecía solo un lema comercial, con el tiempo se convirtió en algo más, un símbolo emocional de toda una época. Los primeros gansitos se elaboraban de forma casi artesanal. Los panaderos amasaban la mezcla en grandes tinas, la vertían en moldes y la horneaban con precisión. Después venía la magia. Una mermelada roja brillante se colocaba en el centro, junto con una crema suave de vainilla. Después, los pastelitos se bañaban en chocolate líquido y se cubrían con pequeñas chispas. Cada uno se dejaba enfriar con cuidado, antes de empacarse. Eran tiempos en los que la perfección no dependía de máquinas, sino de manos. Cada pastelito tenía una atención especial, como si los trabajadores supieran que estaban creando algo más grande que ellos mismos.
Con el paso de los años, el Gansito empezó a viajar por todo México. Se colaba en las loncheras de los niños, en los recreos escolares, en los almuerzos de oficina. Estaba en las fiestas, en los picnics, en las carreteras. Se volvió parte de la vida cotidiana. Pero el verdadero salto llegó cuando Marinela construyó su planta en Guadalajara, Jalisco, una de las fábricas más grandes y modernas de Latinoamérica. Allí, la producción se multiplicó a niveles impresionantes. Se fabricaban millones de unidades al día, con tecnología de punta y una precisión casi quirúrgica. Ver la línea de producción del Gansito es como observar una danza sincronizada. Miles de pequeños bizcochos se desplazan por cintas transportadoras mientras una cascada de chocolate líquido los cubre completamente. En segundos, se transforman en esa figura inconfundible que todos reconocemos. Después, una lluvia de pequeñas chispas cae sobre ellos, dándoles esa textura única. Luego atraviesan túneles de frío donde el chocolate se solidifica y adquiere su brillo perfecto. Cada pastelito es revisado por sistemas ópticos, que detectan cualquier defecto, grietas, irregularidades o exceso de cobertura. Los que no cumplen con los estándares se apartan y se reprocesan, asegurando que cada unidad que llega al público sea perfecta. Y es aquí donde la historia se vuelve casi simbólica. Porque sin proponérselo, el Gansito se convirtió en una metáfora del propio México. Nació del esfuerzo, de la mezcla entre tradición y modernidad, del deseo de crear algo que perdurara. Resistió el paso del tiempo, las modas, las crisis y las nuevas generaciones. El Gansito no solo se comía, se recordaba. Y en esa palabra, recuérdame, estaba la esencia de su poder. Cuando Marinela lanzó la primera campaña publicitaria, algo curioso ocurrió. La gente no solo compraba el pastelito, lo coleccionaba, lo compartía, lo asociaba con momentos felices. Padres e hijos comenzaron a tener una tradición no escrita. Comer un Gansito juntos era casi un ritual. Con el tiempo se crearon variantes: Gansito doble relleno, Gansito mini, Gansito brownie y hasta versiones con coco o caramelo. Pero el clásico nunca perdió su lugar, porque más allá del sabor lo que la gente buscaba era la emoción. Y esa emoción estaba cuidadosamente diseñada. El color rojo del empaque simbolizaba energía, pasión, alegría. El amarillo evocaba la calidez del hogar, y el ganso representaba la inocencia y la amistad. Todo, absolutamente todo tenía un propósito emocional. Hoy, el Gansito se produce en varias plantas del país, con la misma fórmula que lo vio nacer. En Guadalajara, la fábrica más grande, se elaboran más de 3 millones de unidades diarias, destinados no solo a México, sino a países como Estados Unidos, Guatemala, Colombia, El Salvador y Honduras. Cada pastelito que sale de la línea de producción lleva detrás la historia de miles de personas que han mantenido vivo su legado. Ingenieros, panaderos, catadores y diseñadores. Cada una aporta una parte de su energía para que ese pedacito de pan, crema y fresa siga llegando intacto a los hogares. Y aunque muchos lo ven como un simple antojo, el Gansito en realidad es un espejo cultural. Representa el ingenio mexicano, la capacidad de transformar la necesidad en oportunidad. Fue creado para durar sin refrigeración, pero terminó durando en la memoria colectiva. A veces pienso que por eso su frase más famosa es tan poderosa. Recuérdame. No solo es una invitación, es una declaración. Es como si el pastelito hablara directamente al alma, pidiéndote que no olvides quién eras cuando lo probaste por primera vez. Y tal vez por eso su sabor no envejece. Porque no es solo dulce, es tiempo encapsulado. Cada mordida te conecta con una versión tuya que aún sonríe, que aún cree, que aún disfruta las cosas simples. En un mundo cada vez más acelerado,
ese pequeño instante de dulzura se vuelve una forma de regresar a lo esencial. Quizás ese sea el verdadero secreto del gansito, no alimentar el cuerpo sino la memoria. Porque detrás de cada pastelito hay algo más grande que una receta. Hay una historia de perseverancia, de creatividad y de emoción. Hay una familia que creyó que un sabor podía ser eterno. Hay generaciones que crecieron con él y otras que lo descubren como si fuera nuevo. Y cada vez que alguien abre uno, el ciclo vuelve a empezar. El gansito no pertenece a una época, pertenece a la emoción humana. Y eso es algo que ninguna máquina ni tecnología podrá reemplazar. Así que la próxima vez que tengas uno en tus manos, detente un momento. Míralo. Huele el chocolate. Siente el aroma a pan fresco y fresa. Recuerda a quién eras cuando lo probaste por primera vez. Y si quieres hacerlo aún más poderoso, hazlo consciente. Escucha este mensaje durante 21 días y escribe en los comentarios la fecha en que comienzas. Esa fecha será tu ancla, porque cada vez que lo hagas, estarás recordando que la dulzura también puede ser una forma de despertar. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a ver el siguiente video, El misterio oculto del pan dulce mexicano y su energía ancestral. Ahí descubrirás cómo la panadería mexicana es mucho más que tradición, es un lenguaje espiritual que conecta generaciones, emociones y símbolos. Porque a veces los secretos más grandes no están en los libros de historia, sino en las cosas que siempre estuvieron frente a nosotros, esperando ser recordadas. Y el gansito, con su sonrisa y su sabor eterno, es una prueba viviente de ello.